¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos días, Licen. Licen. Días, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, Licen. Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, estar revisando la plataforma, las actividades, no solamente de mi materia, sino de todas las materias. De igual manera, ¿no? Tratamos de estar al día el año lectivo, ¿no? De igual manera, apoyar todos a la selección el día de hoy. ¿Qué tal estamos para apoyar a la selección? ¿A qué horas juega Licen? Me parece que juega a las 7 de la noche. Hoy se gana. Ya mi Licen en primera fila. Excelente, muy No, bien. Licen, a Apoyemos las pues 5 juega. ¿A qué horas? ¿A las 7 o a las 5? A las 5. juega. Sí. A las 5, muy bien, ¿no? De igual manera, pues apoyar a nuestra selección, que le vaya excelente, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de los modos de producción y los movimientos sociales, en este caso, que han logrado aparecer en el último siglo, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, los modos de producción prácticamente son etapas o sociedades que son establecidas directamente por el representante del señor Karl Marx y el señor Friedrich Engels, ¿no? Que prácticamente establecen lo que son modelos de sociedades desde el aparecimiento del ser humano, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita o el señor Yungan, por favor. Buenos días, Licen. Muy buenos días. Ya, modo de producción. De acuerdo a la perspectiva marxista de la historia económica del ser humano, conocida como el materialismo histórico, los modos de producción son las formas específicas en que la actividad económica se organiza dentro de una sociedad humana específica, para la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios. Karl Marx y Friedrich Engels habla de este concepto por primera vez en su libro La ideología alemana. Fue escrita entre 1845 y 1846, publicado póstumamente en 1932. La teoría marxista propone que un análisis de los modos de producción desde el inicio de la civilización hasta hoy nos permiten entender el modo en que la economía ha cambiado en el tiempo. Amén. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente destaca, ¿no? Las sociedades o las formas económicas que ha tenido el ser humano, ¿no? Y dentro de la postura, dentro del libro más icónico que tuvo Karl Marx y Friedrich Engels, prácticamente hablaba en este caso sobre la evolución de las sociedades o conocida también como el materialismo histórico dentro de los modos o etapas de las sociedades que nosotros hemos tenido, ¿no? Hablando directamente desde el inicio o desde el aparecimiento del ser humano hasta el día de hoy y cómo las sociedades y cómo la economía se ha ido pues transformando, ¿no? Ahora, vamos a determinar otra característica. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jenny, por favor? Ya mi Licen. Modo de producción. Esos cambios dependen, por un lado, de las posibilidades productivas del momento, como la tecnología, la disponibilidad de recursos, el desarrollo del conocimiento, etcétera. Sin embargo, también se ven afectados por el ordenamiento social y político de la sociedad que dicho modelo produjo. Para comprenderlos, se distingue entre dos factores de importancia. Primero, la fuerza productiva, en donde se consideran los actores humanos que ponen en práctica su fuerza de trabajo, o sea, su cuerpo y su tiempo para trabajar,
y el conjunto de saberes organizados y de herramientas necesarias para producir, conocidas en conjunto como medios de producción. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, prácticamente destaca, ¿no? Que los modos de producción mantienen dos factores importantes, las fuerzas productivas, ¿no? En donde prácticamente destacan al ser humano, en donde utiliza su conocimiento, su fuerza de trabajo, eventualmente para transformar lo que son los productos, ¿no? A ello directamente establece que la mano de obra eventualmente es sumamente importante para transformar lo que es un producto, ¿no? Y el otro factor importante del modo de producción son las relaciones de producción, ¿no? En donde prácticamente destacan lo que es la organización de la sociedad, destacan directamente las herramientas, lo que son las fuerzas de trabajo, nos habla directamente de las clases sociales y además de ello prácticamente establece, ¿no? De que el crecimiento de un país, el crecimiento de una sociedad siempre va relacionada por la participación del ser humano en la sociedad y también la utilización de las herramientas necesarias para la transformación de los productos, ¿no? Y también nos habla directamente de las relaciones de producción y algunos parámetros más que debe tener el ser humano en la sociedad. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Olga Carrasco, por favor? Ya, Lice. Relaciones de producción. Las relaciones de producción, como se dijo antes, tienen que ver con el lugar que los individuos y las clases sociales ocupan dentro del circuito productivo, especialmente con el control y la propiedad de los medios de producción. Se trata pues de un tipo de relaciones entre los hombres, pero respecto de las cosas. Pueden ser relaciones de propiedad y control validad legalmente respecto a inmuebles, activos y máquinas empleadas en la producción, relaciones laborales o de reparto de las labores, incluidas las domésticas. Dependencia socioeconómica entre individuos según su participación en el ciclo productivo. Proporciones cuantitativas de los actores sociales en el circuito productivo y en la obtención de sus beneficios. Ya, Lice. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, si hablamos directamente de las relaciones de producción, destacan, ¿no? La participación de las clases sociales, nos habla directamente de la relación de propiedad y las control directamente de las legalidades, hablando directamente de la maquinaria, de la producción, de las empresas. También nos habla de las relaciones laborales, ¿no? Nos habla directamente del reparto de obligaciones, del trabajo directamente remunerado. También nos habla, en este caso, de que todos, o hablando directamente de las clases sociales, deben directamente obtener sus beneficios, ¿no? Es decir, tanto el trabajador como la sociedad se innova directamente por el trabajo y por directamente transformar la sociedad, los productos en general, ¿no? Ahora, dentro del pensamiento de la ideología alemana, del libro emblemático del señor Marx, destaca directamente lo que son diferentes etapas de la sociedad, diferentes modelos económicos que también han aparecido pues desde el aparecimiento del ser humano hasta el día de hoy, ¿no? Y dentro de esa línea de tiempo destacan directamente diferentes modos de producción. Y el primer modo de producción, en este caso que contempla el marxismo, es el modo de producción primitivo o la comunidad primitiva que nosotros conocemos, ¿no? Me ayuda por favor el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Marina, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, Lice, aquí estoy. Por favor. Ya, dice modo de producción primitivo. Dice, el primer modo de producción que el marxismo contempla es el primitivo,
conocido también como comunismo primitivo, típico de la época prehistórica previa a la llamada revolución de Neolítico, que produjeron la agricultura y la ganadería. El comunismo primitivo se da en ausencia de un Estado y de una jerarquía social, así como de clases sociales, distinguiendo a la hora de repartir el trabajo únicamente en las capacidades físicas de cada quien. Es un modelo de producción limitado de bajísimo nivel de desarrollo que a duras penas permite la subsistencia de la comunidad. Yarice. Excelente, señorita, muy bien. Ahora, dentro del primer modo de producción, en este caso destaca la comunidad o producción primitivo, ¿no? En donde prácticamente nos habla de la utilización o el aprovechamiento de la naturaleza, ¿no? Aquí también podemos hablar de etapas como la prehistoria, detallamos también la revolución del Neolítico, con el aparecimiento de la agricultura y la ganadería, ¿no? Como ustedes saben, dentro de esta etapa prácticamente no existían las clases sociales y eventualmente todos trabajaban pues para todos, ¿no? Obviamente los primeros seres humanos vivían en comunidades, en tribus, en clanes y eventualmente estaban divididas o se le conoce como la división natural del trabajo cuando los hombres directamente se encargaban de la caza, de la pesca, ¿no? Mientras que las mujeres directamente se encargaban de la recolección de frutos. Entonces, era una sociedad en donde todos, en este caso, participaban, en donde todos directamente trabajaban, laboraban y obviamente todo era contribuido para toda la comunidad en general, ¿no? También nos habla directamente de que el modelo prácticamente primitivo era sumamente limitado, ¿no? A raíz directamente de que el ser humano empezó a conocer la agricultura, empezó directamente a transformar la naturaleza y eventualmente fueron parte, en este caso, del crecimiento de su comunidad, ¿no? Además de ello, aquí también podemos establecer de que los primeros seres humanos vivían lo que son en cuevas, ¿sí? Sumamente rústicas, y aquí directamente utilizaban lo que es el arte rupestre, obviamente pues como forma de información para las siguientes generaciones, ¿no? Y aquí directamente podemos establecer que su vestimenta era muy limitada, aquí directamente cazaban animales y obviamente utilizaban también lo que son armas, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, ¿qué tipo de herramientas están utilizando? Una lanzas parece. Como una especie de cuchillos que eran fabricados por huesos de animales. Porque Excelente, muy bien. Prácticamente eran una especie de lanzas, ¿no? Este animal de Dice, aquí, ¿cuál es el nombre de este animal? el mamut. mamut lanudo. En esa época nosotros cazábamos mamú hasta de 12 metros y ahora tenemos miedo a una de 1,20. Ya, muy bien, excelente. Ahora ya es más complicado, más difícil. Pero para aquel entonces, prácticamente las herramientas eran sumamente rústicas, ¿no? Aquí también utilizaban la piedra de obsidiana, que era una piedra de color negro y obviamente se podía golpear, se la podía moldear, era muy finita, por decirlo así, y permitía pues para rasgar el cuerpo de los animales, ¿no? Entonces fue una sociedad en donde todo el mundo pues participaba en conjunto. Ahora, después de la comunidad primitiva, aparece pues otra forma, otro modo de producción también conocido como el esclavismo. ¿Sí? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Isabela Alejandra, perdón. ¿Estamos ahí? Señorita Isabela Alejandra, Sí, aquí estoy, Liz. por No vi. favor. Ya. A ver, el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista, como su nombre lo indica, se sostiene en el sometimiento de otros seres humanos y su reducción a la condición de propiedad.
a lo sumo ciudadanos de tercera cuyas voluntades están sometidas a un amo particular o al Estado mismo. Los esclavos entregan toda su capacidad de trabajo, sin participar en el repaso de los beneficios obtenidos del mismo, excepto por el mínimo indispensable para garantizar su supervivencia y su trabajo continuo. En este fue modelo de las sociedades clásicas de la antigüedad como Grecia y Roma. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, miren, el otro modo de producción es el modo de producción esclavista, ¿no? Y aquí directamente destaca lo que es el sometimiento, el abuso de un ser humano hacia otro ser humano, ¿no? Aquí directamente podemos establecer de que el esclavismo se dio fuertemente en culturas como Grecia, Roma, en civilizaciones como los egipcios. Aquí también podemos hablar de los griegos como tal, que prácticamente establecían el maltrato, el abuso hacia otros seres humanos, ¿no? Aquí directamente podemos detallar que los esclavos entregaban toda su capacidad física, su capacidad de fuerza en el trabajo, en su obligación como tal, pero también detalla la creación de las clases sociales, ¿no? Aquí directamente podemos determinar la élite, que obviamente no realizaban los mismos trabajos de los esclavos, y aquí ellos obviamente eran obligados a trabajar en las peores condiciones, su vida directamente era muy abusada, y por decirlo así, también el dueño de los esclavos podía pues hasta asesinarlos, ¿no? Aquí directamente fue una etapa en donde las personas que obviamente contaban con más recursos abusaban y maltrataban a aquellas personas pues que no lo tenían, ¿no? Y en el caso de civilizaciones antiguas, la mayoría de los esclavos prácticamente eran prisioneros de guerra, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, en la imagen que tenemos en la partecita de abajo, justamente observamos, ¿sí?, a los esclavos trabajar lo que es la tierra. Además de ello, aquí tenemos a una persona, en este caso, que utiliza una especie de látigo, obviamente para que ellos trabajen, ¿no? El maltrato, el abuso, el asesinato para los esclavos para aquel entonces era muy normal, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes también que destacan directamente el abuso y el maltrato hacia los afrodescendientes, ¿no? Y que obviamente en su momento, pues, los portugueses los comercializaban y eran en este caso tratados como esclavos. Miren justamente cómo los llevaban, amarraban inclusive a los niños, a las mujeres embarazadas, y obviamente pues no tenían ningún prejuicio, por decirlo así, en maltratar a los afrodescendientes, ¿no? De ahí directamente avanzamos a otro modo de producción conocido como el feudalismo. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Jorge Javier Ordóñez, por favor? Señor Jorge Javier Ordóñez. No, sin participación. ¿Me ayuda por favor la señorita Gloria Mónica, por favor? Dicen, aquí estoy, es que mi teléfono estaba que se quería morir. Y lo llegué a conectar Y con si la estamos completa. ahí, muy bien, por favor. Después Sí. me ayuda la señorita Mónica. Muchas gracias. Ya, dice, el modelo de producción feudal imperió en muchas sociedades de la agricultura, de la que en la Europa medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento europeo y la entrada en la modernidad, se caracterizó por el orden político descentralizado en los distintos reinos
reconocían la autoridad local de los señores feudales, terratenientes provenientes de la nobleza militar. Esos, a su vez, regían sobre el campesinado plebeyo. Los señores feudales se llevaban un alto porcentaje de la producción que los campesinos obtenían de sus tierras. A cambio les ofrecían orden, estabilidad, protección militar y permisos para habitar y alimentarse de las cosechas. Eran un modelo de producción eminentemente rural. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro del modo de producción feudal, prácticamente, ¿no? Se dieron etapas en Europa medieval, hablamos también del Renacimiento y sobre todo entrando a la modernidad, ¿no? Prácticamente destacaba directamente las clases sociales más desarrolladas, conocidas también como los señores feudales, ¿no? Aquí directamente podemos hablar de los terratenientes. Hablamos en este caso de que el maltrato, el abuso, ¿sí? Prácticamente seguían manteniéndose, ¿no? Los campesinos como tal prácticamente trabajaban en haciendas, trabajaban lo que son las tierras y todas las ganancias eventualmente iban a esta élite, ¿no? Sin embargo, aquí podemos verificar que los esclavos como tal tenían pues un poco más de beneficios. Aquí directamente los terratenientes ofrecían lo que es protección militar, permiso directamente para habitar, alimentarse de la cosecha, y eventualmente pues ofrecían más cuidados a los esclavos en general, ¿no? Pero en fin, prácticamente el abuso y el maltrato todavía seguía dándose dentro del feudalismo. Ahora, el otro movimiento en el cual sigue vigente en nuestra sociedad es el modelo pues capitalista, ¿no? Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. Me ayuda por favor la señorita Gloria Mónica. Buen día. Modo de producción capitalista. Según el marxismo, el capitalismo es la explotación de los asalariados, es el modelo de producción posterior al mercantilismo y al ascenso de los comerciantes como clase predominante en el lugar de la nobleza. Surgió con las revoluciones burguesas que pusieron fin al medioevo y posteriormente al absolutismo monárquico. A medida que el dinero desplazó en importancia la tenencia de tierras y la ciencia y la tecnología a la fe en la religión, un mundo nuevo dio sus primeros pasos hacia una sociedad industrial. Los siervos campesinos migraron masivamente a las ciudades y se convirtieron en trabajadores obreros. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien, 10. Ahora, como ustedes saben, prácticamente dentro del marxismo nos habla del capitalismo, ¿no? En donde destaca directamente la explotación de los asalariados. ¿Qué significa ese término asalariado? Mejor pagados. ¿Qué significa el término asalariado? ¿Qué quiere decir? Digamos, la persona que hace cualquier cosa a cambio de dinero. Excelente, muy bien, a cambio de un sueldo de trabajo, ¿no? Prácticamente destaca directamente lo que son las clases sociales, nos habla directamente del desarrollo de los empresarios, de aquellas personas que tienen grandes recursos y además de ello establece el trabajo directamente del proletariado, es decir, de los campesinos, de los artesanos, de la población en general, en donde prácticamente todo su esfuerzo de trabajo va a la sociedad
industrial, ¿no? Y obviamente pues trabajamos por un salario, por un mensual en general, ¿no? Aquí directamente se da un crecimiento en ciudades importantes, en este caso hablando del Ecuador, de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, y con el pasar del tiempo, pues más provincias han tenido pues un crecimiento sumamente avanzado, ¿no? Y eso, por poner un ejemplo del Ecuador, ha permitido que aquellas personas que viven en el campo puedan directamente emigrar a las ciudades en general, ¿no? Aquí directamente establece lo que es un sueldo, un salario. También nos hablan en este caso de que un documento en donde prácticamente establecen las normativas que debe tener lo que es una empresa con un trabajador. A ese documento nosotros lo conocemos como un contrato, ¿no? Si bien es cierto, dentro del inicio de la época industrial, prácticamente los obreros trabajaban más de 6 horas y eventualmente eran explotados, maltratados, no gozaban de ningún derecho, la remuneración era muy poca y eso eventualmente se dio pues a levantamientos populares, ¿no? Lo que permitió dar lo que son cambios en nuestra sociedad y sobre todo estableciendo lo que son derechos, obligaciones que deben tener tanto las empresas, las industrias con los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de beneficios nosotros tenemos en el contrato? En este caso sería seguro. El Vacaciones y seguro Ya, muy también puede bien. ser, digamos, tener beneficios, digamos, por los años de trabajo, digamos, el 11º, el 12º sueldo, vacaciones. Excelente, muy bien. Sí. Entonces, en el contrato también nos hablan de las horas laborables. Nosotros al día, ¿cuántas horas podemos laborar? 8 horas. 8 horas mínimo. Pero Muy por lo bien, general, excelente. Ahora, ¿qué pasa o qué sucede si mi jefe me dice, ¿sabes qué? Necesito que te quedes unas 2 horitas porque necesitamos terminar un trabajo o tenemos alguna reunión más, ¿ya? Por darles un ejemplo. A eso se le conoce como horas extras. Ahora, ¿qué pasa con las horas extras? ¿Qué sucede? tiene que ser remunerado con el mismo, digamos, con el mismo valor que cuesta un día de trabajo. 100%. Excelente, muy Siempre. bien. Entonces, miren, prácticamente eso establece lo que es en un contrato, ¿no? Obligaciones, beneficios, también nos habla directamente de que las empresas, las industrias deben respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando una empresa o una industria no respeta al trabajador o peor aún, no le cancela el sueldo que le corresponde? ¿Qué pasa en esa situación? ¿O qué podemos hacer ahí? Denunciar en el Ministerio de Trabajo por explotación laboral no remunerada. Excelente, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, el capitalismo es el modelo vigente que tenemos en la actualidad, obviamente por el capital, por el término asalariado, es decir, que nosotros trabajamos por un sueldo, ¿no? Y aquí directamente destaca que la transformación de la sociedad se da directamente por los obreros en general, ¿no? Otro modo de producción que hasta el día de hoy todavía no ha sido impuesto en la mayoría de los países en el mundo, nos hablan directamente del socialismo, ¿no? Algunos historiadores destacan que prácticamente de aquí a 200 años, a 300 años, puede aparecer o puede impartirse lo que es el socialismo, o a su vez puede en este caso establecerse el comunismo como la siguiente etapa económica, ¿no? Pero son facciones en donde prácticamente nos hablan de un nuevo modelo de producción que va a aparecer a futuro, ¿no? Como ustedes saben, el socialismo prácticamente destaca de que todas las personas tienen que ganar lo mismo, de que todos tienen que participar, de que todos tienen que tener una igualdad de derechos y además de ello también establece de que el Estado no debe ser centro de garantía, en este caso para la población en general, ¿no? También nos habla de la eliminación de las clases sociales,
nos habla directamente de la eliminación también de la propiedad privada, y además de ello establece de que todos directamente debemos trabajar, de que todos directamente debemos cumplir, y que obviamente pues todos tenemos que tener la misma remuneración, ¿no? Pero en fin, hasta el día de hoy el socialismo mantiene diferentes etapas, por decirlo así, que no, en este caso, han dado paso para garantizar un crecimiento continuo, ¿no? Y eso eventualmente algunos historiadores destacan que corrigiendo directamente algunas fallas, que estableciendo nuevos parámetros dentro del socialismo, eventualmente podrá directamente instalarse en nuestra sociedad en general, ¿no? Pero en fin, son etapas de la sociedad desde el aparecimiento del ser humano hasta la actualidad, ¿no? Cómo hemos ido transformando en sociedad, clases sociales, actividades económicas, hablamos directamente de la élite, hablamos también de la sociedad industrial y sobre todo directamente por un salario, ¿no? Y que a futuro, obviamente, esperemos que el siguiente modo de producción que aparezca dé un beneficio a todos en general, ¿sí? Bien, chicos, ahí nos quedamos, por favor. Nos encontramos más tardecito, ¿sí? No se olvidará, por favor, de igual manera, a los compañeros que ingresaron un poquito tarde a clases, ¿sí? Revisar las clases grabadas, ¿no? De mi parte, chicos, un bonito día. Ya nos encontramos más tardecito, por favor. Ya, hasta luego. Pase bien, hasta luego. Realicen.